Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar a revisar los temas del día de hoy. Antes de iniciar formalmente con los temas del día de hoy, muchachos, quiero preguntar si hay alguna duda, pregunta, comentario acerca del trabajo que tenemos pendiente. Perdón, en curso, pues, o de lo que ya hicimos, o de cualquier cosa que quieran comentarnos, muchachos, por favor. No, profe. Muchachos, ¿nada? Ninguna, profe. ¿No? Bien, les recuerdo que hay que conectarse a ClassDojo. Hay ahí un par de actividades que hacer. Si alguien tiene problemas, coméntenme, porque el código que les proporciono solamente dura 48 horas para conectarse. Si alguien no se conectó, seguramente ya no va a poder hacerlo. Entonces, para que me digan y refrescar el código y volvérselos a pasar. Bien, entonces, comentarios adicionales, muchachos, ¿no hay? No, profe. Bien, gracias. Vamos entonces a empezar a trabajar. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo la sesión pasada. Tengo aquí mi presentación. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la sesión pasada. Estuvimos hablando de flujo magnético y densidad de flujo magnético. El día de hoy vamos a atacar este punto de la permeabilidad magnética y de la masa magnética. Bueno, prácticamente espero que nos dé tiempo de todo lo que está aquí. Realmente vamos a seguir. Entonces, recordemos que vimos el concepto de flujo magnético y lo describimos como este número de líneas de fuerza que salen del polo norte y entran en un polo sur, en este caso en un imán. Eso es lo que es el flujo magnético de ese imán. Y vimos que las unidades de ese flujo magnético en el sistema CGS son los Maxwell, y un Maxwell equivale a una línea de fuerza, y en el sistema internacional la unidad de ese flujo es Weber, y equivale a 10 a la 8 líneas de fuerza, es decir, 10 a la 8 Maxwells, es decir, 100 millones de Maxwells, eso es un Weber. Vimos la forma como podíamos transformar Webers a Maxwell y Maxwells a Weber, y entonces, pues nada más cómo hacemos esas conversiones. Y después vimos lo que es la densidad de flujo magnético, la definición. Decíamos que esta densidad de flujo magnético es algo que vamos a utilizar mucho en los siguientes días, y lo vamos a encontrar también mencionada como inducción magnética o simplemente como campo magnético, aunque es una intensidad de campo magnético o una densidad de flujo magnético. Simplemente cuando hablamos o escribimos a veces un problema y nos referimos al campo magnético, de lo que estamos hablando es precisamente de esta densidad de flujo magnético. Veíamos que esta densidad era pues el resultado de hacer la relación entre la cantidad de líneas de fuerza magnética que atraviesan una cierta área, y esta es la primera ecuación que vamos a poder utilizar para determinar esa densidad de flujo magnético o esa inducción magnética o ese campo magnético, esa intensidad de campo magnético, si dividimos el flujo, la cantidad de líneas que pasan por un área que es atravesada perpendicularmente por esas líneas. Y entonces vemos que cuando hacemos eso, pues obtenemos un resultado en el sistema internacional de Webers por metro cuadrado, y eso equivale a un Tesla, que es una de las unidades que vamos a manejar más comúnmente. El Tesla en el sistema internacional, y si hiciéramos esa operación, le hiciéramos en unidades del CGS, tendríamos que estaríamos obteniendo Maxwells por centímetro cuadrado, y esa es una unidad que se llama Gauss. La unidad de densidad de flujo magnético o de inducción magnética es Tesla en el sistema internacional, Gauss en el sistema internacional. Y aquí, lo que hicimos fue pues ejemplificar eso. ¿Qué es un Tesla? Pues digo, un Gauss, para empezar, es una línea de fuerza que atraviesa un área de un centímetro cuadrado. Ese es un Gauss. ¿Qué es un Tesla? Pues es un área de un metro cuadrado que está siendo atravesado por 10 a la 8 líneas de fuerza, es decir, por 100,000 líneas de fuerza. Y entonces cuando eso sucede, decimos que aquí tenemos un Gauss en esta área de un metro cuadrado, perdón, un Tesla.
Y finalmente vimos que cuando la inclinación del área con respecto al flujo no es perpendicular, sino que hay una cierta inclinación con respecto al flujo, como en el caso de este diagrama de abajo, pues esta ecuación se modifica un poco, porque hay que tomar esa inclinación de la superficie, y entonces podemos determinar la densidad de de flujo magnético, dividiendo el flujo que tenemos por el área, pero afectada por el seno del ángulo, de tal suerte que esta área que se presenta el flujo se hace más pequeña, y entonces ocurre una mayor concentración de las líneas de fuerza en un área menor. Entonces, hasta ahí creo que llegamos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar eso. De hecho, ustedes ya tienen ahí un ejercicio propuesto para que vayan aplicando esto. Ya lo pudieron haber empezado a resolver. Creo que ya hubo por ahí alguna duda. Pero necesito que me retroalimenten. Si me mandan una duda, muchachos, y les pido que me envíen una imagen de su solución, les pido que lo hagan para que pueda yo revisar a ver dónde estuvo el error. Puede ser que en algún momento me equivoque en las respuestas que puse, y entonces ustedes me ayudan con eso para poder corregir y que no todos después batallemos con ese error, ¿verdad? Nos estemos tapando con ese error. Entonces les encargo por ahí, creo que Nancy, no, perdón, no fue Nancy aquí. Bueno, alguien me mandó, no sé si fue este grupo o fue de otro grupo, pero si es el caso y tienen duda con respecto a los resultados, mándenme lo que hayan hecho para poderlo analizar y entonces poderlos orientar. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. ¿No? Sin pena. Bien, entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a suponer, ahora que tenemos una superficie cualquiera con ciertas dimensiones. Por ejemplo, esta superficie tiene 20 centímetros por este lado y tiene 25 centímetros por este lado. Y entonces esta superficie está siendo atravesada por líneas de fuerza, líneas de campo magnético de manera perpendicular, es decir, las líneas están atravesando y forman un ángulo de 90 grados con respecto al flujo. Estas líneas tienen esta dirección. Si tienen esta dirección, pues resulta que estas líneas no salen de ninguna parte ni llegan a ninguna parte, sino que, aunque no lo dibujemos, sabemos que estas líneas vienen, por ejemplo, de acá de un polo norte de un imán y van a un polo sur de otro imán o del mismo imán, pero en este punto son rectas y atraviesan perpendicularmente esta área. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿cómo le llamo a este conjunto de líneas de fuerza, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Qué es ese conjunto de líneas de fuerza? ¿Cómo se llama? Es el flujo magnético. Muy bien, gracias. Entonces, esta línea de fuerza, este conjunto de líneas de fuerza, esto es el flujo. Y entonces, en este caso, este flujo, vamos a poner lo que sea de 200, no, perdón, de 2000. De 2000 líneas de fuerza. ¿De qué otra manera le puedo llamar esas 2000 líneas de fuerza, muchachos? Maxwell o Weber. Maxwell, ¿no? Si son líneas de fuerza, son Maxwell, ¿no? Cada línea de fuerza equivale a un Maxwell. Entonces voy a poner, son 2000 líneas de fuerza o 2000 Maxwell. Y entonces, como están atravesando una cierta área, que es esta que está aquí representada, ahorita la voy a marcar. Todas esas 2000 líneas de fuerza están atravesando toda esta área, de tal suerte que me es necesario determinar cuál es la densidad de flujo magnético en ese punto. Perdón, es que necesito determinar la densidad de flujo magnético que atraviesa por esta área. Entonces,
¿Cómo puedo hacer eso, muchachos? ¿Cuál es la fórmula para calcular eso? Recuérdenme. ¿Cómo puedo calcular que es igual, en este caso, la densidad de flujo magnético si el área que atraviesan es perpendicular al flujo? Muchachos, sin miedo, sin pena. ¿Es igual a Maxwell sobre los centímetros al cuadrado? Ajá, esas serían las unidades, pero la cantidad física que pongo aquí, ¿cómo se llama? ¿Es el flujo Maxwell sobre el ángulo? ¿El flujo sobre qué, perdón? Sobre el ángulo, que se va a No, no es sobre multiplicar el ángulo, por 100. es sobre el área. La n quiere decir que es el área normal, es decir, un área perpendicular. Si diviéramos esta área, estará formando un ángulo recto con este flujo, entonces por eso dice que es área normal. Pero es lo que significa, no es ángulo, sino área normal. Bien, entonces, pregunto, muchachos, ¿cuál es el flujo que puedo sustituir aquí? ¿A qué será igual esto? ¿Qué pongo arriba? Sin miedo, muchachos, díganme. 2000. Eso es el flujo, 2000 Maxwells. Y abajo, el área, ¿cómo la calculo? Si tengo ahí un rectángulo que tiene 20 centímetros de lado, por un lado y 25 por el otro. ¿Cuánto valdrá su área? Se multiplican, ¿no? Son 500 Se multiplica. centímetros cuadrados. Sí, muy bien, se multiplican. Voy a expresarlo aquí. Voy a multiplicar el ancho de este rectángulo de 20 centímetros por el alto de este rectángulo, que son 25 centímetros. Y entonces así voy a encontrar el área, esos metros cuadrados. Y entonces si hago esta operación, bueno, voy a tener aquí 2000. Esa era una coma, pero ya se me fue. Maxwells. Perdón, aquí en vez de ponerle 2000 Maxwells, entre el área, ¿cuánto me da esta área? Son 20 por 25, son 500. 500. 500, gracias. 500 centímetros por centímetros, 500 centímetros cuadrados. Y entonces voy a hacer esta operación, reduzco aquí, reduzco este 0, y entonces 20 entre 5 me da 4, ¿no? Densidad de flujo es de 4. ¿4 qué? Pues 4 Maxwells por centímetro cuadrado. ¿No serían 4 Gauss? Bueno, ahorita son 4 Maxwells por centímetro cuadrado, pero sabemos que Maxwell por centímetro cuadrado efectivamente se llama Gauss. Efectivamente, como dices, son 4 Gauss. Lo puedo llamar de las dos maneras. Porque Gauss son Maxwell por centímetro cuadrado, o Maxwell por centímetro cuadrado son Gauss. Está bien. Muchachos, hasta ahí, preguntas, dudas, comentarios. No, profe. ¿No? Pero ¿qué pasa, Profe. muchachos, si este flujo, así con estos datos que me dieron, me lo pidieran que lo escribiera yo en teslas? ¿Cuál sería su resultado en teslas? ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué tendría yo que hacer? Una conversión. Una conversión, sí. ¿Y se acuerdan cuál es el factor de conversión? Creo que no lo vimos o al menos no hicimos hincapié en él. Pero si regresamos a la lámina anterior, en la parte baja, aquí en la parte baja que estoy resaltando ahorita, aquí está el factor de conversión entre Gauss y teslas. ¿Ya lo ubicaron? Un tesla es 10 a la 4 Gauss. Me lo voy a llevar para acá para recordarlo. Sé que un tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Y entonces si necesito transformar 4 Gauss a teslas, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago esa conversión? Díganme, muchachos.
Sugiéranme algo. Muchachos, ¿siguen ahí? Sería 4 bueno, 4 Gauss Ajá. es igual a un Tesla sobre 10 a la 4 Gauss. Un Tesla sobre 10 a la 4 Gauss, ok. Pero bueno, vamos a hacer esa conversión entonces. Si yo quiero transformar 4 Gauss, aquí lo voy a poner, 4 Gauss. Esto lo quiero expresar en Teslas. Entonces, para hacer eso, voy a multiplicar por un factor que sea unitario. Y entonces yo necesito que aquí me aparezcan Teslas y que abajo tenga yo Gauss para poder eliminar los otros. Y ahora sí, con mi factor de conversión que ya tengo ahí arriba, pongo arriba, ¿qué pongo arriba? Me dijiste un Tesla, ¿no? Sí, 1. Un Tesla y abajo 10 a la 4 Gauss. Sabemos que un Tesla es 10 a la 4 Gauss, entonces esta relación es una unidad. Cuando yo multiplico por esto de acá afuera, pues no afecta esta cantidad y entonces me permite convertirla. Esto me permite eliminar los Gauss y el resultado me va a quedar en Tesla. ¿Y qué hago entonces? Multiplico 4 por 1, simplemente 4 Teslas, entonces entre 10 a la 4. Pero esto no puedo expresarlo así, tengo que subir este exponente al numerador. ¿Cuánto me queda entonces esto? 4 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4, muy bien. Por 10 a la menos 4 Teslas. Ese es mi resultado expresado en Teslas. En Gauss fue 4 Gauss, en Teslas es 4 por 10 a la menos 4 Teslas. Y así de simple y sencillo hacemos la transformación, perdón. La otra manera es que desde acá hubiéramos pasado Maxwell a Webers tal vez, y metros a centímetros cuadrados, pues depende, ¿no? Si nos recordamos este factor no tendríamos que hacerlo, pero también se puede de la otra forma. Bien. ¿Dudas, preguntas, muchachos, hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Seguros, profe. Vale. Entonces voy a hacer ahora el caso. Tengo otra vez aquí una serie de líneas de fuerza. De hecho van a ser las mismas. Voy a suponer que tienen esta dirección. Las líneas de campo magnético y están atravesando una superficie que ahora no voy a dibujar así para verla, sino la voy a dibujar como si la estuviera viendo de costado. Voy a dibujar esa superficie como la vería yo de costado, entonces la vería más o menos así. Oh, bueno, esta no, esta está muy, la voy a dibujar un poquito más inclinada. Sería más o menos así. Entonces, esta es la superficie que acá estaba en verde, aquí la estoy poniendo en azul, la estoy viendo así de costado, entonces lo único que vería sería su costado, lo vería como una línea, pero lo que me interesa aquí es ver que cuando lo veo de esa manera, veo que forma un ángulo con respecto al flujo, y este ángulo lo voy a definir en este momento al ejercicio como que forma un ángulo de 30 grados. A lo mejor este aquí es algo más cercano a 45, pero voy a suponer que tiene 30 grados. Entonces, lo que tengo del lado izquierdo es el flujo magnético. Aquí tengo flujo. Y aquí tengo esta área, esta superficie que es atravesada por este flujo. Y entonces, como tiene esta inclinación, pues esta área es la misma que tengo allá arriba, pero cuando está inclinada, lo que pasa es que el flujo que atraviesa por esta parte ya no ve el área completa, sino que está viendo solamente una parte. El flujo ahora solamente verá, ese color no se ve. El flujo ahora solamente verá esto como el área, sí, que es una parte de esta área completa. ¿Sí? No sé si me explico. Esto es lo que veía normalmente el flujo, pero cuando yo lo inclino, si se dan cuenta, cada vez que lo inclino más, se ve una área más pequeña. Entonces, eso mismo pasa cuando está inclinada el área.
Las mismas líneas van a tener que pasar por una área más pequeña y entonces va a cambiar la densidad de flujo. Vamos a ver qué tanto cambia. Entonces, si supongo que son los mismos datos, muchachos, voy a calcular ahora la densidad de flujo para este caso, en el cual está inclinada el área con respecto al flujo. Ya no es perpendicular. Entonces, ¿cómo puedo determinar esa densidad de campo magnético? ¿A qué es igual, muchachos? Díganme. Lo acabamos de repasar. ¿Nos escucho, muchachos? Si no sirve su micrófono también. ¿Podría repetirlo? Quiero que me digan cuál es la fórmula que voy a utilizar para calcular la densidad de flujo en estas condiciones, cuando está inclinado el área con respecto al campo. Pues la densidad del flujo. Es el flujo magnético entre el área por el seno del área. Ok, gracias. El flujo magnético, que es la cantidad de líneas que están atravesando por ahí, entre el área, y aquí vamos a meter el factor del seno de teta, porque esta área está siendo afectada por ese ángulo, se va a reducir de acuerdo con ese ángulo, dependiendo de la inclinación de ese ángulo. Bien, muchachos, gracias. Entonces, en este caso, suponiendo que son los mismos datos, voy a ver que si tengo aquí 2000 líneas de fuerza, que es el flujo que está atravesando por esa área, 2000 Maxwells, y a la hora que lo divido por el área, entonces como es la misma área, pero con una inclinación, entonces voy a calcular aquí su área, los 20 centímetros de ancho por los 25 centímetros de alto que tiene. Y además voy a afectarlo por el coseno, perdón, con el coseno no, por el seno de 30 grados. Y ahora sí. Entonces, muchachos, esto me da 2000 Maxwells, que voy a dividir entre 500 centímetros cuadrados, pero además tengo que afectarlos por el seno de 30 grados. ¿Cuánto va el seno de 30, muchachos? Recuérdenme por ahí con su calculadora. 0.5. 0.5, gracias. 0.5. Y entonces aquí tengo 2000 Maxwells divididos entre, en este caso, 50 por 0.5, perdón, 500 por 0.5 me da 250. Sí, profe. 250 centímetros cuadrados. Y entonces, si reduzco esto, me quedan 200 entre 25. Entonces veo que en este caso el flujo, la densidad de flujo magnético va a ser de 200 entre 25, son 8. Sí, profe. Sí, 8 Maxwells por centímetro cuadrado. O como bien nos decían hace rato, esos son Gauss. 8 Gauss. Y rápidamente, muchachos, si lo quisiera expresar esa densidad de flujo magnético en teslas, ¿a qué será igual? Ocho por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias. 8 por 10 a la menos 4. A la menos 4 teslas. La unidad de Tesla es una unidad muy grande, por eso generalmente vamos a encontrar densidades de flujo de este orden con expresadas en potencias de 10 negativas, en potencias pues pequeñas fracciones de Tesla, ¿no? Aunque también ponemos ahí, podemos tener unas unidades más grandes. Pero muchachos, entonces ven lo fácil que es pasar de
De Gauss a Tesla simplemente multiplicamos por 10 a la menos 4 y ya tenemos, si lo tenemos, el resultado lo tenemos en Gauss, pues ya lo podemos tener en Tesla solamente con esa sencilla operación. Desde luego está basado en bueno, aquí es de Gauss a Tesla, pero si hiciéramos la contraria, diríamos que un Gauss, ¿a qué sería igual? Aquí decíamos que un Tesla es 10 a la 4 Gauss, entonces un Gauss es... ¿Alguna idea, muchachos? ¿No? Bueno, es exactamente lo contrario. 10 a la menos 4 Teslas. Ahí se los dejo de tarea. Muchachos andan muy desganados, los veo muy apáticos. ¿Ya están cansados o qué? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? ¿Se entendió bien esto? ¿Sí se entendió bien? Para pasar a lo que sigue. Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces, hasta aquí con lo que es densidad de flujo magnético. Desde luego vamos a seguir utilizando este concepto, lo vamos a retomar todavía más adelante. Pero lo que vamos a platicar en estos minutos que nos restan de esta sesión es este caso, en el cual tenemos una propiedad que se llama la permeabilidad magnética. Muchachos, ¿a qué les suena la palabra permeabilidad? Compartan con nosotros. ¿Qué es algo permeable? ¿No deja pasar? No deja pasar, eso sería más bien como impermeable, ¿no? Cuando está lloviendo y nos ponemos impermeable. No, permeable es lo que deja pasar, impermeable es lo que no. Contrario del impermeable, ¿no? Entonces, si hablamos de permeabilidad magnética, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Que deja pasar el magnetismo. Ya no te alcancé a escuchar lo último, pero dices que deja pasar, sí, que deja pasar pues el magnetismo, ¿no? O las líneas de fuerza magnética. Y efectivamente eso es, la permeabilidad magnética es qué tan fácil pueden pasar las líneas de fuerza magnética a través de un material, ¿no? De otro cuerpo. Entonces, así se llama a este grado de facilidad con que una sustancia o un otro cuerpo permite que atraviese ese flujo y que pase a través de él, ¿sí? Entonces, esa permeabilidad magnética se simboliza con una letra griega que ustedes ya han utilizado en algunos de los otros cursos de física, que es esta, muchachos. ¿Cómo se llama esta letra? Muchachos, ¿cómo hace la vaca? ¿Nadie sabe cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca, muchachos? Mu. Mu. Pues eso, así se llama esa letra, se llama mu. Entonces esa letra mu es una letra griega, la usamos para representar la permeabilidad magnética. En física 2 lo utilizamos para representar el coeficiente de rozamiento o algo por el estilo. Y en otras, en física 3 no me acuerdo, pero ya la conocemos. Bueno, esa mu nos representa la permitividad, pero la permeabilidad magnética. Y la permeabilidad magnética puede ser de dos tipos, puede ser absoluta o puede ser relativa. La permeabilidad magnética absoluta, aquí tengo sus unidades, aquí están simbolizadas, se puede expresar en estas unidades en Webers por metro, pero sobre metro por amper, en Teslas metro sobre amper o en newtons por amper cuadrado. Dependiendo de en dónde utilicemos esta permeabilidad magnética, en qué tipo de problemas puede tomar alguna de estos valores. Pero ahorita no se preocupen por eso, ya en su momento lo platicaremos cuando lo necesitemos.
Por otro lado, tenemos que esta permeabilidad puede ser relativa. Y me dice que la permeabilidad relativa es una cantidad adimensional. Pregunto, ¿qué es una cantidad adimensional? Una cantidad podría decirse infinita. Se oye muy bajito tu audio, si nos hables un poquito más fuerte. Una cantidad infinita. No. A ver, ¿alguien tiene otro concepto? Está bien, López, gracias por la participación, pero ¿alguien tiene otro concepto de lo que es una cantidad dimensional? ¿Nadie, muchachos? Que no tiene una cantidad física. Algo así que no tiene. Sí, efectivamente es algo que no tiene. Cuando hablamos de dimensional, cuando le ponemos a dimensiones, quiere decir que no tiene dimensiones, es decir, que no tiene unidades. Eso significa una cantidad dimensional. Gracias por la cooperación. Una cantidad dimensional es una cantidad que no tiene unidades. Entonces, esta permeabilidad magnética relativa no tiene unidades. ¿Por qué? Porque resulta de dividir esta permeabilidad absoluta que tenemos del lado izquierdo entre otra permeabilidad absoluta que es como referencia, que es la permeabilidad absoluta del aire o el vacío. Este dato está mal, lo eliminamos. La permeabilidad absoluta del aire o el vacío. Ahorita como dato vamos a ver que esta permeabilidad del aire o el vacío tiene un valor, y es un valor que es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Ese es el valor de esta permitividad absoluta del aire o el vacío. Puede tener cualquiera de estas tres unidades que tenemos aquí arriba, pero este es su valor numérico, digamos. Y cuando yo divido esta cantidad por ella misma, pues obtengo la permeabilidad relativa, en este caso del aire o el vacío, y esa permeabilidad relativa del aire o el vacío, pues va a ser igual a la unidad. Esa sí es igual a la unidad. Entonces, ¿por qué? Porque resulta de dividir la permeabilidad absoluta del aire o el vacío con la permitividad absoluta del aire o el vacío. En este caso estoy comparando contra sí misma, y entonces por eso la del aire o el vacío es la unidad. Bueno, a ver si no lo revuelvo. El aire o el vacío tiene una permitividad relativa de 1 y tiene una permitividad absoluta de 4pi por 10 a la menos 7. Con ese dato nos quedamos hasta ahorita. Vamos a la parte derecha, muchachos. Entonces tengo aquí tres pares de imanes. Tengo un polo norte frente a un polo sur. ¿Y qué pasaría con las líneas de fuerza magnética entre estos dos imanes, muchachos? En el caso de la primera pareja de arriba, ¿de dónde a dónde iría? Muchachos, no hay idea. ¿Cuántos estamos en esta clase? ¿30, 40? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. ¿Y eso es de qué polo a qué polo? Ah, no, perdón. Tiene que ir de norte a sur. De norte a sur. Muy bien, gracias. Sigue. Sí, muy bien, Tlahuech, está bien. Van de norte a sur, en todos casos van de norte a sur, y pudieran ir de norte a su propio sur, pero en este caso, como está acercándose otro imán, pues van a tratar de irse al que esté más cerca, o algunas van a irse hacia el otro, al sur del otro imán, y van a formar ahí algo raro. Pero aquí lo que me interesa decirles en este momento es que si yo pongo en medio de estas dos cosas un material que se interponga a estas líneas de fuerza magnética, dependiendo de qué tipo de material yo coloque aquí, pues voy a tener cierto efecto. Entonces, estas líneas de fuerza que normalmente deberían de atravesar, voy a tratar de dibujarlas ahorita. Estas líneas normalmente tendrían que atravesar directamente de norte a sur, pero cuando yo pongo un material que tiene ciertas características, estas líneas de fuerza tienen que desviarse para poder llegar al otro polo sur. Entonces, más o menos van a hacer esto. Se van a desviar, van a rodear a ese material. Y bueno, por abajo también hay algunas que van a pasar, pero van a rodear ese material. Y
para poder llegar al otro polo sur. Esto va a ocasionar que este material de alguna manera sienta una especie de repulsión, una repulsión más pequeña, pequeña pues, pero no va a ser atraído por los imanes, sino va a ser como repelido por ambos. Y entonces eso ocurre si este material tiene una permeabilidad relativa menor que 1. O sea, vale 0.1, 0.2, 0.3. Entonces, cuando este material tiene una permeabilidad relativa menor que 1, las líneas de campo magnético ya no atraviesan a través de él, sino que lo rodean. Y bueno, a lo mejor hay otras que pasan por el aire y esas pasan sin problema hacia el otro lado del imán, pero las que debían de pasar de manera recta a través de este material no pasan, sino tienen que rodear. Les cuesta más trabajo pasar por ahí. Y entonces, lo importante de esto es que un material que tiene este comportamiento se denomina un material diamagnético. Entonces, un material diamagnético no permite prácticamente que las líneas de fuerza magnéticas pasen a través de él. Esa es una característica. ¿Y cómo observamos eso? Pues su permeabilidad relativa es menor que la unidad, es menor que 1. Muchachos, hasta aquí una pregunta, hasta aquí este concepto, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Disculpe, una pregunta. Dijo que se llamaba diamagnético, ¿por qué? Vamos a la pausa y lo explico después, gracias.